Formamos parte de uno de los principales grupos financieros en España. El Grupo Caja Rural tiene más de 8.400 empleados, cerca de 3.000 cajeros, más de 2.300 oficinas repartidas en toda España y 6,5 millones de clientes. Operamos a través del Banco Cooperativo Español, que agrupa a la mayoría de las cajas rurales, y contamos con unos activos de 65.000 millones de euros, 5,1 millones en recursos propios y más de 1,5 millones de socios. En Caja Rural de Aragón somos más de 700 empleados, superamos las 200 oficinas y 172 cajeros en casi 200 municipios de Aragón, Lérida y La Rioja. Somos una caja basada en la ética y los valores. Centramos el foco del negocio en las personas. Más del 60% de nuestras oficinas están en localidades de menos de 2.000 habitantes. Ponemos nuestra larga trayectoria en el ámbito de las finanzas cooperativas al servicio de nuestros clientes y socios, ofreciendo un servicio cercano y eficiente con una gama de productos y servicios competitivos. Creemos en la importancia de generar rentabilidad social contribuyendo al progreso y desarrollo del territorio. En Caja Rural de Aragón ayudamos a las personas a alcanzar un futuro mejor. Comenzamos y vais a ver que he intentado ser coherente en esta propuesta de compartiros otra manera de presentar la educación, de presentar un concepto de educación multisensorial. Tengo una música que no suena y no la estamos escuchando, por eso me veis así un poco que no he acabado de aterrizar, os pido disculpas. Si no puede ser la música, yo puedo hacer la charla igual, pero tenía mucho sentido la música. Bueno, comenzamos otra vez. Hola, buenos días, ¿qué tal? En isabelguerrero.es está el enlace a mi SoundCloud, el de la nubecita. Vale, ya. No, que decía, ya colgaré sino la música que os había preparado para todo este espacio y ahí, genial. Bueno, nacemos y cuando nacemos, ya nacemos como aprendices e intérpretes de este universo. Un viaje que comienza, evidentemente, unos meses antes, en la gestación. Se sabe que, todo lo relacionado con el sentido del olfato es lo primero que allí adentro, en el interior de otra persona que nos está dando y compartiendo con nosotros su energía, su sustento y su alimento, es lo primero que se desarrolla, y no es por casualidad. Como sabemos, la naturaleza es sabia, tiene su propia inteligencia. Nosotros tenemos que invertir mucha energía y muchos esfuerzos muchas veces para producir resultados. Si observamos un árbol, él tiene su propia inteligencia. Ellos, los animales, las plantas, saben cuándo tienen que crecer, tienen su ciclo, lo saben perfectamente. Entonces, en el momento de nuestro nacimiento, olfato y tacto son los dos sentidos que tenemos más activados. Y tampoco es por casualidad. Si tenemos la suerte de que ha sido nuestra madre la primera persona que nos ha cogido en brazos cuando hemos nacido, nosotros ya reconocemos el latido de la madre. ¿Por qué será que el sentido del olfato y el sentido del tacto son esos dos que ya nacemos con ellos? Pues porque son dos sentidos que están muy relacionados
con el desarrollo de nuestras habilidades sociales, para poder desarrollarnos, para poder conectar con nuestra interioridad. ¿Qué pasa? Durante muchos meses, cuando somos bebés, solo podemos reconocer varios colores. Vivimos en una sociedad que es muy audiovisual. Es verdad que también durante todos estos años, a lo largo de la evolución de la humanidad, porque al fin y al cabo estamos aquí ¿para qué? ¿Para qué estamos aquí? Estamos para evolucionar, si no ya nos habríamos extinguido como especie. Durante todos estos meses solo reconocemos, como decía, estos 3 colores. Y durante la evolución de la humanidad es verdad que la vista ha podido suponer la vida o la muerte. Ahora supone una manera muy directa, porque el 73% de la información que entra es visual. Y a nivel educativo esto también tiene una consecuencia. De hecho, aquí vosotros ya lleváis un determinado rato y produce una cierta fatiga. Yo os propongo, ¿por qué no podemos, por ejemplo, usar la música en clase, como estamos aquí haciendo ahora? ¿Por qué no podemos centrarnos en generar una educación también que esté basada en el bienestar? Sabemos que el cultivo de los sentidos es fundamental para poder conectarnos al placer de vivir. Cuando nosotros nos conectamos a esa comida que nos gusta, a esa música que nos gusta, empezamos a generar un montón de laboratorio químico, porque somos un laboratorio químico andante como seres humanos. Empezamos a generar endorfinas que nos ayudan al dolor. Por cierto, que está comprobado que la manera en que el ser humano aguanta más el dolor, a más temperatura, por ejemplo, hay estudios que si ponemos una fuente caliente en nuestra piel y estamos a la vez oliendo un olor agradable, como más aguantamos es haciendo esa combinación, oler algo que nos es agradable, y entonces aumenta nuestra tolerancia al dolor. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? En todos estos años de experiencias innovando en el campo de la educación sensorial y en concreto en el sentido del olfato, que cultivar el olfato necesita de todos los demás sentidos. Y más allá de que se pueda utilizar a nivel profesional o no, es muy importante porque para describir todo lo que tiene relación con los olores no estamos acostumbrados. Es un acto abstracto. Es muy diferente oler, que va muy relacionado con respirar, que saber oler. Saber oler implica una atención, que es uno de los siempre es uno de los beneficios de la educación sensorial, la atención, la presencia, el estar aquí y ahora. Entonces, uno de los beneficios de trabajar el olfato es que vamos a trabajar el lenguaje. El lenguaje, porque independientemente de la edad que tengamos, si somos adultos también nos va a ayudar, si somos jóvenes también nos va a ayudar, si estamos en la adolescencia también nos va a ayudar, si somos niños nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados, como digo, a ponerles palabras a los olores. Tú hueles algo, bien, perfecto, maravilloso. El cerebro es el software que decodifica los sentidos. Y decimos que tenemos 5 sentidos, pero realmente tenemos muchos más sentidos. 5 sentidos es la jerarquización superior de todos nuestros sentidos, porque antes os decía el tema del dolor. Tenemos la propiocepción,
por ejemplo, que es la capacidad de percibir nuestro propio cuerpo. Tenemos la termocepción, que antes os decía ese ejemplo, y ahí habría, por ejemplo, termocepción y noniocepción, que es todo lo relacionado con el dolor. Entonces, cultivar el olfato también nos ayuda con la afectividad y el lenguaje. ¿Cómo le ponemos? Para describir un olor necesitamos de los otros sentidos. Por eso decimos que un olor puede ser vibrante, que puede ser aterciopelado. Escucharéis mucha terminología en internet, en determinados medios, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que a nivel profesional sí que enseñamos, y me he encargado en mi caso de desarrollar un método para describir y enseñar a describir los olores para que sea lo más objetivo posible. A partir de ahí, después cada uno puede poner sus impresiones, que es ahí donde entra la afectividad. Esto me recuerda a otro de los grandes beneficios de cultivar el sentido del olfato, la memoria. ¿Y por qué la memoria? Porque incorporar los datos para trabajar la memoria olfativa no funciona como el resto de los conocimientos. Necesitamos asociarlo a una historia personal propia. Pues esto me recuerda, y esa es la parte de la experiencia propia, porque muy simplificadamente la percepción es el estímulo, que es el mismo para todos, y sumado a nuestra propia experiencia, y ahí es cuando sale pues nuestra conclusión de a qué huele o a qué me recuerda. Entonces, también cuando olemos se produce la sinestesia. Antes hablaba de cuando nacemos. Se sabe que cuando nacemos, al parecer, todos nacemos sinestésicos, es decir, con la capacidad de unir las sensaciones de los diferentes sentidos. Después, según vamos creciendo, esas conexiones neuronales, si no las utilizamos, van muriendo. También es verdad que se sabe que las personas que realizamos un trabajo más orientado hacia lo artístico, hacia lo creativo, lo seguimos manteniendo porque tenemos que trabajar mucho con las sensaciones. Entonces, pienso que podemos hacer de la educación también una obra de arte, y de la experiencia de aprender y de enseñar una obra de arte. La personalidad artística se caracteriza por tener que estar siempre percibiendo, reflexionando, y después de ahí viene la expresión y viene la creatividad. Durante el año pasado, cuando estuvimos confinados, pasaron muchas cosas, lo sabemos, y una de las cosas que pasaron es que no nos podíamos nutrir como nos nutrimos en el día a día, no nos podíamos nutrir como nos nutrimos en nuestra cotidianidad, no podíamos ir al parque de al lado de casa a llenarnos de esa energía de la naturaleza. En mis experiencias, como os decía antes, pues para mí el aula es el mundo entero. Llega un momento que yo no puedo enseñarle a alguien cómo huele una lavanda solamente a través de un aceite esencial, porque para mí la experiencia es total. Es total, es ir allí al campo o a la viña, si estamos con temas de aromas de vino, sentir, aprender el campo, ver las tierras, porque la tierra también huele, tiene cada tierra tiene un olor. Y en el tema de, por ejemplo, de vivir la adversidad, de no poder disfrutar de los sentidos, pues también ha tenido que venir una pandemia para que veamos lo que es la falta de olfato y gusto y todo lo que nos provoca. Como os decía antes, el 90% de las sensaciones nos vienen a través de, cuando comemos y cuando bebemos, nos vienen a través del olfato. El resto, hay miles y miles y miles de olores y solo 5 gustos, que son los clásicos dulce, salado, amargo, ácido, y también desde hace un siglo sabemos y conocemos el umami, que es un aroma, un gusto, como el del tomate, entre dulce y ácido, y que también está en la comida japonesa con el glutamato, que también se usa como aditivo. Entonces, 5 gustos, miles y miles de olores,
un sentido del olfato que es un sensor, tenemos una herramienta sofisticadísima que se une al software de nuestro cerebro, que pasa muy rápidamente por el sistema límbico, que es ahí donde están almacenadas todas nuestras emociones y nuestros recuerdos, y después, ¿a dónde va cuando olemos? Va al corazón. Y esto ahí, la Universidad de Helsinki lo demostró termográficamente, que de todos los estímulos sensoriales, la música nos trabaja nos ayuda sobre todo con temas más a nivel cerebral, y de todo lo que es olfativo acaba aquí. Entonces es una combinación interesantísima para trabajar, como digo, todo lo que es lenguaje, capacidad analítica, capacidad expresiva. Después, trabajar, como decía antes, todo el tema de la afectividad. ¿Y qué pasa cuando esto nos falta? Ostras, os decía, ¿qué es el sabor? ¿Por qué podemos disfrutar de una comida o de una bebida? Pues os decía, estas sensaciones olfativas, estas sensaciones gustativas, y luego hay una otra pequeña parte que se llama somestesia, que es cuando comemos o cuando bebemos, esa sensación de textura, de temperatura, que por ejemplo en un vino puede ser la astringencia, y tal. Entonces, en estos años estoy también muy orgullosa de un proyecto en el que he colaborado casi una década, que es un programa que está dentro del Plan Nacional Antidrogas para jóvenes de 14 a 30 años, aunque en algunas ocasiones algunas de las experiencias también se han extendido más, porque a través también de trabajar los sentidos y esta educación sensorial también podemos cultivar mucho, saber apreciar esto que perdemos si no lo tenemos, si fumamos, si perdemos nuestros sentidos porque nos emborrachamos, etcétera, etcétera. Y bueno, ese proyecto fue un terreno muy fértil para desarrollar muchas experiencias. Por ejemplo, uno muy sencillo y que necesité recursos cero, y que además a nivel nacional tuvo mucha repercusión, me llamaron de muchos medios, fueron las rutas olfativas. Por ejemplo, yo iba paseando un día por Zaragoza y dije, vale, a mí me encanta el arte, me encanta viajar, me encanta la arquitectura, porque también todo el tema de la educación sensorial está muy relacionado también con la educación estética. Que cuando hablamos de educación estética, precisamente se trata de poder integrar este trabajo de los sentidos, integrarlo de una manera transversal hacia una educación que sea realmente una obra de arte y que integre todas las artes, porque la estética es la rama de la filosofía que estudia todo lo que tiene que ver con los sentidos, con la cultura, con el arte, con la belleza. Entonces, poder caminar en este caso por Zaragoza y por cualquier entorno es también una experiencia estética y sensorial. Y un buen día caminaba y dije, ¿y por qué no hago rutas olfativas? ¿Por qué no podemos aprender a explorar nuestro mundo y nuestra ciudad a través del sentido del olfato? Y fue una experiencia fantástica en la que, bueno, pues desarrollé tanto rutas botánicas como rutas gastronómicas. Así que, bueno, soy perfectamente consciente, porque también he recibido formación como mediadora en el campo de las adicciones, soy perfectamente consciente que el trabajo de las adicciones es un trabajo muy complejo, que es un trabajo sistémico, que va muchísimo más allá, pero el ser capaces de apreciar lo que tenemos delante de nosotros. Yo personalmente no bebo, nunca he bebido, decisión que en la adolescencia fue muy impopular y, como os podréis imaginar, me costó también dejar atrás muchas cosas y muchas amistades y muchos compañeros. Y hoy en día tengo el honor de haber formado muchísimo público que es aficionado, sumilleres, chefs, enólogos con estrella Michelin, sin estrella Michelin. ¿Por qué? Porque que nosotros aprendamos a valorar algo y que yo pueda enseñar, en este caso, a los aromas del vino, etcétera, etcétera, no significa que estemos incitando a ello, sino todo lo contrario. Y bueno, para terminar, porque os podría contar también los cuentos olfativos que he escrito para niños y que son cuentos efímeros que salen de
más allá y que vosotros también podéis trabajar, podéis escribirlos, podéis hacerles escribir a ellos y podéis contarles también historias a través de los olores. Dentro de los desafíos como ciudadanía digital, creo que tenemos muchísimos retos, porque está genial que podamos conectarnos alrededor del mundo, usar la tecnología. Nosotros mismos como seres humanos estamos conectados con la naturaleza cuando estamos verdaderamente viviendo en atención plena, y tenemos muchos retos adelante dentro de la salud mental. Porque me encantará trabajar con un robot, pero no nacimos robots, nacimos como seres sensoriales, sentipensantes, diseñados para relacionarnos, y ahí la tecnología no siempre nos está ayudando porque nos estamos aislando. Y después la recompensa variable que implica la dopamina, que ya sabéis que está dentro de la automotivación, las ganas de hacer cosas, como os decía antes, de conectarnos al placer de vivir, pues si no estamos conectados a ese placer de vivir también fuera de la tecnología, se sabe, por ejemplo, que se desarrollan enfermedades como el Parkinson, que es una gran falta de dopamina, con un gran drama, que es además que no hay nada externo farmacológico que lo pueda sustituir. Así que os invito a oler mucho y bien, y ojalá podamos vivir una educación también en la que el alumno disfrute el profesorado, disfrute la comunidad educativa, y podamos seguir afinando nuestros sentidos y ser mejores intérpretes del universo. Muchísimas gracias.